el Grupo Talento Humano Colombia Meetup. Digamos que hoy estamos un poco más adentrándonos en los procesos de talento humano. Vamos a hablar específicamente del proceso de clima. Y como sabemos, pues es importante el proceso de clima para establecer también unas condiciones, unas recomendaciones que podemos todos aplicar en nuestras empresas para que el proceso salga lo más exitoso posible. En este caso, pues quisiera abrir un poco haciendo un contexto acerca de qué es clima laboral. Tenemos muchos autores relacionados, pero me llamó mucho la atención esta definición de Richard Hall respecto a lo que él considera clima laboral. Y lo considera como las interacciones que existen entre las personas y justamente los comportamientos de la empresa y cómo ciertas condiciones de nuestras empresas comienzan de una u otra manera a interferir o a influenciar en el comportamiento de las personas. Y esto es algo muy importante porque tenemos que tener en cuenta que las empresas son unos ecosistemas en los cuales estamos diariamente interactuando, no solamente entre personas, sino también con ciertas condiciones de infraestructura, de luz, otras características no tangibles, como lo son políticas internas, estilos de comunicación, estilos de liderazgo. Entonces es muy importante entender que el clima laboral no solamente hace referencia a unas condiciones muy específicas y tangibles dentro de la organización, sino que dependiendo del clima laboral, también nosotros empezamos a ver conductas que van a estar influenciadas con el clima. Listo, entonces abrimos este webinar hablando acerca de qué es clima laboral, especialmente para el doctor que es Richard. La primera recomendación que solemos hacer cuando vamos a implementar un proceso de clima es realizar una revisión inicial de las características, debilidades y fortalezas que tenemos como empresa. Este es un tema importante porque es hacer un análisis DOFA acerca de nuestra organización. Y para poder hacer ese análisis es muy importante empezar también a escuchar cuáles son las opiniones de las personas, no necesariamente en el marco de una medición de clima, sino también escuchar cuáles son las opiniones de las personas de nuestra organización respecto de la empresa. Si se sienten cómodas, si no se sienten cómodas, si hay algunas personas que se quejan o que tienen algún tipo de opinión relacionada con el salario, con la infraestructura, con la luz, con los puestos de trabajo. Entonces, la primera recomendación, además de hacer una revisión inicial, es estar muy al pendiente acerca de qué es lo que están diciendo las personas acerca de la empresa. Este es un tema importante porque, como lo mencionamos en el webinar pasado, nosotros como personas de talento humano ya tenemos unos usuarios que son mucho más exigentes, que están mucho más informados, que están mucho más al tanto de lo que está sucediendo en el entorno y por lo tanto pues tienen la posibilidad de tomar decisiones más argumentadas respecto a lo que sucede dentro de la compañía. Y es interesante empezar a ver que, por ejemplo, en lo que se relaciona con la atracción del talento, que muchas veces nosotros desde talento humano hacemos en los procesos de selección, de perfilamiento y demás para saber a qué personas vamos a ingresar a la compañía. Cuando hacemos esos procesos de atracción, también es importante empezar a identificar qué es lo que diferencia la marca de nuestra empresa respecto a la competencia y qué es lo que las personas valorarían de nuestra empresa para venir a trabajar con nosotros. Y cuando hablamos de valoraciones, empezamos a encontrarnos justamente en Internet redes como Glassdoor o Indeed, en las cuales no solamente las personas que están buscando empleo pueden acceder, sino que las personas que trabajan en ciertas compañías ingresan sus datos y pueden empezar a tener o a valorar condiciones de la empresa. Entonces, cuando ustedes ingresan a estas herramientas o a estas plataformas, o cuando cualquier persona ingresa a estas plataformas, no solamente identifica si hay características que le llaman la atención de las empresas en las cuales les gustaría trabajar, sino adicional, cuáles son las características mejor rankeadas. Y en este caso, a eso hago referencia cuando digo que hay que tener un poco más abierta Hola. la mente o abierta un poco como
eh, las antenitas para escuchar y recibir muy bien cuál es la información de lo que están diciendo las personas de nuestra organización acerca de ese clima laboral y acerca de las características propias de nuestra empresa. Entonces, al tener un usuario mucho más enterado de lo que está sucediendo en su entorno, pues tenemos también un usuario de los procesos de talento humano que nosotros mismos realizamos, que va a estar también o promoviendo o dando opiniones acerca de cómo está recibiendo él esos servicios que nosotros desde talento humano estamos ofreciendo dentro de la organización. Entonces, la primera recomendación en este sentido es, pueden ingresar incluso a esas plataformas y verificar un poco también cómo están siendo rankeadas las empresas donde trabajan, si están efectivamente siendo rankeadas o no. No importa qué tan pequeñas o qué tan grandes sean, al menos si una persona ha ingresado a esta plataforma y ha hecho valoraciones acerca de las condiciones de la empresa, ustedes van a encontrar aquí la información. Y segundo, pues hacer también una revisión de cuáles son esas características internamente que son apreciadas y son valoradas por las personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo. La segunda recomendación está relacionada con cómo vamos a diseñar nosotros esas encuestas o esos cuestionarios de clima. Eso es algo muy importante porque recordemos que dependiendo de lo que nosotros preguntemos, pues vamos a obtener cierto tipo de respuesta. Entonces, la recomendación aquí es siempre hacer preguntas que estén en un tono afirmativo y en un tono positivo. Esto implica que cuando hacemos unas preguntas en estas dos direcciones, vamos a lograr de cierta manera que las personas se conecten también con el tipo de cuestionario que vayamos a realizar. Un tip bastante común o bastante usado, digamos que cuando vamos a hacer cuestionarios de clima, es hablar siempre en primera persona, de manera que la persona sienta cuando está desarrollando el cuestionario de clima o la encuesta de clima que efectivamente está respondiendo de una manera auténtica y de una manera natural frente a la encuesta que vayamos a realizar. Nosotros usamos en este caso unas preguntas, ¿sí? Unas preguntas que son unos ejemplos para que ustedes entiendan un poco a qué me refiero yo con un tono afirmativo y un tono positivo. Entonces, lo que están viendo en este momento son ejemplos de preguntas tanto para las dimensiones de alineación, que es importante mantenerlas siempre presentes dentro de nuestros cuestionarios de clima, como para la dimensión de mi jefe, es decir, cómo estoy evaluando, cómo podría yo empezar a valorar o a percibir el liderazgo de mi jefe inmediato. En este caso tengo una pregunta que es, ¿conozco y entiendo los objetivos de la empresa y la estrategia para alcanzar? Entonces, fíjense que estamos hablando en primera persona, estamos hablando en un tono positivo y estamos hablando en un tono afirmativo. Cuando estamos diseñando una encuesta de clima también es importante empezar a preguntarnos cómo las personas van a responder a la encuesta. Entonces, si yo tengo este tipo de preguntas, eh, nosotros podríamos, por ejemplo, tener una escala tipo Likert de 4 opciones en nivel de afinidad, es decir, la persona podría darme una respuesta entre muy en desacuerdo a muy de acuerdo en 4 opciones de afinidad. Y esto es importante saberlo porque la manera en que yo comienzo a estructurar mi cuestionario de clima o mi encuesta de clima, también comienzo un poco a proyectar cuáles son los resultados que voy a obtener. Y en este sentido, si yo hago preguntas en positivo, y voy a hablar, por ejemplo, del índice de favorabilidad, pues si todas las preguntas las tengo en positivo y solo tengo una en negativo, la relación de los resultados que yo voy a obtener al final no va a ser igual para las dos preguntas. Entonces, un poco es, después de nosotros haber hecho un análisis acerca de qué cosas tenemos más relevantes dentro de la organización, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y empezar a diseñar y empezar a pensar en cómo diseñar el cuestionario de clima o la encuesta de clima, es importante tener en cuenta eso. Es decir, quiero saber, no, hice una revisión inicial acerca de que tengo debilidades en, no sé, estilos de liderazgo. ¿Qué debo hacer siguiente? Voy entonces a verificar cómo de manera positiva y afirmativa puedo estructurar preguntas que me den a mí una valoración mucho más específica de ciertos aspectos del estilo de liderazgo. Entonces, en este caso,
yo podría diseñar un cuestionario muy complejo, es decir, o sea, haciendo una pregunta sobre liderazgo, otra mucho más específica sobre el estilo de liderazgo del jefe inmediato, o podría ser un cuestionario mucho más básico y mucho más abierto en el sentido que simplemente podría una lista de preguntas para preguntar temas muy específicos. Y es importante ¿por qué? Porque en la medida en que yo comienzo a estructurar justamente cómo espero recibir la información, puedo entender también qué es lo que voy a hacer justamente cuando esté pensando en el diseño del cuestionario. Nosotros desde nuestra práctica, por ejemplo en Periplia, lo que hacemos siempre es recomendar que se usen cuestionarios un poco más robustos, que son los cuestionarios agrupados, que son los que permiten analizar de manera más específica y más detallada todas las dimensiones que la empresa quisiera preguntar en su cuestionario de su medición. Pero también hay unas encuestas de microclima en las cuales yo necesito hacer unas preguntas muy específicas respecto a cierto tema, entonces pues en ese caso sí recomendamos un cuestionario básico que va a ser un cuestionario que va a estar compuesto solo por preguntas. Entonces, ¿por qué es importante antes de empezar a lanzar todo el proceso de clima, sentarse un poco y analizar muy bien qué es lo que voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar? Porque de esta manera yo puedo empezar a generar una mejor estrategia para entender cómo voy a obtener los resultados en el proceso y qué es lo que yo finalmente voy a hacer en últimas con esos resultados. Entonces, la primera recomendación, un análisis acerca de los pros y las contras que tenga mi organización, estar muy atento también a entender y a escuchar cuáles son las opiniones y las percepciones de las personas que hacen parte de mi equipo, entrar a estas herramientas que les mencioné como Glassdoor o Indeed para saber si mi empresa ya tiene valoraciones o ya está empezando a ser rankeada eh, en este gran océano de redes que tenemos en este momento. Y la segunda recomendación es empezar a hacer una revisión acerca de cómo quiero estructurar yo mi cuestionario o mi encuesta de clima. ¿Qué tan larga la quiero? ¿Qué tantas preguntas quiero hacer? ¿Cómo voy a diseñar todas esas preguntas? ¿De qué manera voy a utilizar el lenguaje? De manera que yo pueda empezar a saber cuál es la forma o la estructura más adecuada para lanzar mi cuestionario de clima. Entonces, cuando ya nosotros tenemos definido justamente cuáles van a ser las dimensiones en las cuales yo voy a hacer mi cuestionario de clima y adicional, ya sé cómo voy a hacer la estructuración de las preguntas de ese cuestionario mismo para empezar a entender también cómo empiezo yo a obtener esos resultados y a dónde voy a ofrecer yo como la mayor inversión de tiempo y de esfuerzo para fortalecer ciertas cosas en mi compañía, puede empezar también un proceso de generar confianza en las personas. Y quiero llamar la atención acerca de la generación de confianza porque lo que suele ocurrir con el proceso de clima es que el proceso de clima da miedo. Y las personas siempre preguntan como, bueno, ¿y si yo respondo esto lo va a ver mi jefe? ¿Y quién va a ver lo que yo respondo? ¿Y quién tiene acceso a los resultados? ¿Y qué van a hacer con esos resultados? Entonces, cuando tenemos tanto temor alrededor del proceso, en últimas lo que estamos obteniendo es que las respuestas no sean ni del todo auténticas ni del todo sinceras. Hay una brecha de confianza que es nuestra responsabilidad como profesionales de talento humano y como personas de talento humano poder empezar a ser más pequeñas. Y en este sentido, cuando hablamos de confianza, es manifestarle un poco a las personas cuál es la intención de hacer una medición de clima. Una pregunta bastante importante aquí es, ¿para qué hemos hecho mediciones de clima en nuestras organizaciones? Algunos de ustedes me dirán, para saber en qué estamos bien, para saber en qué estamos mal, para saber en dónde puede haber focos más importantes de intervención, si en un área específica o si en toda la compañía. Y estas preguntas son importantes que no solamente pensemos que nos las hacemos nosotros como los profesionales de talento humano y como los responsables en últimas del proceso, sino que también empecemos a ser un poco más empáticos con las personas de nuestra empresa y de nuestras organizaciones
porque ellos también se hacen este tipo de preguntas. Acá hay un llamado súper especial otra vez a mencionar que el empleado de hoy en día, la persona de hoy en día que está en una organización, el colaborador como tal, es una persona que está mucho más enterada de las cosas y por lo tanto va a tener mucho más preguntas y por lo tanto va a estar mucho más interesado en saber muchas más cosas, va a tener un nivel de curiosidad mucho mayor. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo mucha curiosidad acerca de un proceso y el proceso no me está dando a mí la información, no me están dando las respuestas, yo no sé cómo se van a usar mis respuestas en el proceso, pues yo prefiero de pronto separarme un poco y no ser tan sincero en mi participación. Y esto, en últimas, qué nos retorna a nosotras, a nosotros que somos de talento humano? Pues un proceso que no nos va a dar la información completa que necesitamos para saber en dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos. Entonces, cuando hablamos de la confianza, hablamos también de la empatía, es decir, si yo como persona de talento humano tengo dudas, pues claro, las personas de mi organización pues también van a tener unas dudas. ¿Cuál va a ser la primera recomendación para superar esa brecha de confianza? Pues hay que ser completamente transparente respecto a las intenciones y el objetivo del proceso. El para qué vamos a hacer una encuesta de clima dentro de la organización. ¿Quién pidió hacer la encuesta de clima? Lo estamos haciendo por un protocolo legal, por un protocolo de algunos de los sistemas de gestión de calidad o gestión de información, o incluso los mismos modelos que tenemos internamente, o no sé, es decir, todas las finalidades que tenga el proceso tienen que ser informadas en todos los niveles de la organización, de manera que las personas tengan la claridad acerca de cómo van a participar y por qué van a participar. Y acá hay una cosa importante, y es que en clima tenemos algo que llamamos la llave de confidencialidad. Clima es un proceso que genera, como ya les mencioné, ciertas inseguridades o ciertas ansiedades. Entonces acá es muy importante también contarle a las personas que hay una llave de confidencialidad, que puede ser de 3, de 5, de 7 personas, dependiendo también del tamaño de la organización. Y la llave de confidencialidad en últimas es que no se revela nunca el nombre de la persona que está dando las respuestas y que está participando en el proceso. Es más, cuando nosotros, mediante las plataformas que usamos, hacemos una medición de clima, y en Periplia, por ejemplo, tenemos una llave de confidencialidad de 3 personas. Y esto implica que si en un área específica o un jefe específico tiene 3 personas a cargo, pues sus resultados van a ser sumados al global de la compañía y no necesariamente van a estar evidenciando y dejando en evidencia la participación de las personas, que es que a las personas en últimas les genera mucha inquietud y les genera mucha inseguridad. Entonces, cuando hablamos de generar confianza, hablamos de ser transparentes, hablamos de informar a las personas de la organización acerca de el alcance, los objetivos, la finalidad, el proceso como tal. Muchas cosas que hemos escuchado en la práctica es que las personas dicen, sí, acá nos hicieron una encuesta de clima hace 2 años y nunca supimos qué pasó, ni qué resultados se obtuvieron, ni qué se hicieron con esos resultados. Entonces, un poco es como a las personas hay que mantenerlas informadas acerca de qué es lo que está sucediendo con su participación, porque en últimas, esta manera de informar nos permite también empezar a hacer ese proceso de alineación que mencionábamos en nuestro webinar pasado, que sabemos que es importante mantener a las personas informadas para poder tener a las personas en un proceso de alineación en las cuales sientan que están aportando a la construcción de las estrategias del negocio, a la construcción de las estrategias de talento humano, que con su participación están también construyendo metodologías o están construyendo también o están aportando a la construcción de políticas que generen bienestar para todas las personas. Entonces, uno de los tips que nosotros tenemos o que usamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer mediciones de clima organizacional en las empresas a las cuales acompañamos, es diseñar un plan de comunicación. Y eso es algo importante porque la comunicación finalmente es un proceso completamente transversal a todos los procesos de la compañía.
no solamente los de talento humano, sino los procesos operativos, los procesos documentales, a todos. Y cuando hablamos de un plan de comunicaciones para el proceso de clima, implica justamente contarle a todos los niveles de la organización que vayan a participar en la medición el para qué y el qué de la medición. Entonces, hay que estructurar un plan, es decir, no es como yo hice mi cuestionario, ¿sí? Y ya mañana entonces voy a lanzar la encuesta de clima y las personas no saben, no conocen, les llega un correo y las personas no tienen ni idea de qué fue lo que sucedió o de por qué les están limitando el proceso. Entonces, un plan de comunicaciones bien estructurado requiere que nosotros vayamos haciendo campañas de expectativa, de manera que vayamos dándole cierta información a las personas a medida que nos vamos acercando a la fecha de inicio del proceso. De manera que cuando un correo, una pieza de comunicación, cualquier tipo de comunicación directa que realicemos con las personas para promover el proceso como tal y su participación, pues no les caiga como en frío, o sea, que las personas siempre estén enteradas acerca de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y mucho más importante acá, que las personas entiendan por qué es necesaria su participación dentro del proceso. Entonces acá hay como una estructura muy sencilla acerca de cómo se pueden diseñar los planes de comunicaciones. Tengan en cuenta siempre en sus planes de comunicaciones que deben tener unos objetivos, qué es lo que ustedes pretenden con el plan de comunicación, apalancar el proceso. ¿Qué es lo que ustedes pretenden con el proceso? Si es un proceso de clima, si es un proceso de evaluación 360 o de análisis de desempeño, es importante establecer esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son en últimas o a grandes rasgos los objetivos de tener un plan de comunicación para cualquier proceso, no solamente para clima? Informar, mantener a las personas informadas, alinear, es decir, buscar que las personas se identifiquen con el proceso, que sepan que la participación en el proceso va a generar que desde talento humano se puedan tomar decisiones importantes y que ellos participan, con su participación aportan a la creación de políticas, lineamientos, planes, es decir, ese es un proceso de alineación. Mantener al tanto, es decir, una vez yo empiezo el proceso de medición de clima, es importante decirle a las personas, bueno, vamos al 10% del total de participación o vamos al 50%, o ya nos falta poco, es decir, decirle a las personas qué es lo que está ocurriendo con el proceso a medida que el mismo proceso va avanzando internamente. Y en últimas, escuchar. Y es decir, nosotros debemos tener la posibilidad de tener un canal de comunicación abierto con todos los equipos de personas al interior de la empresa, de manera que si tienen dudas acerca del proceso, nos puedan hacer llegar esas dudas y nosotros podamos responder a esas dudas. De manera que si, por ejemplo, utilizamos herramientas o plataformas para hacer la medición y las personas tienen dudas acerca de cómo funciona, de por qué les sale esto en la pantalla, de por qué necesitan cierta información, nosotros también estemos en la capacidad de responder y aclarar el uso de esa plataforma, de manera que escuchemos también ese feedback acerca de no me gustó esto, o puede ser que o no me llegó el correo, o no me llegó la invitación no decía lo correcto, o también empezar a establecer si debemos tener en cuenta todas las características de todas las personas dentro de la organización para saber a qué personas les llegamos con una estrategia de comunicación distinta a otras. Entonces, acá es importante y les voy a mencionar una experiencia que tuvimos hace poco y es, hicimos una medición de clima, promovimos una medición de clima en una de nuestras empresas que es cliente y ellos tienen personas en el nivel operativo, administrativo, y tienen personas en planta de producción. Entonces, la comunicación que les llega a las personas del nivel administrativo, pues por correo electrónico, porque ellos manejan sus computadores y están al tanto de la información y de lo que sucede en la organización a través del correo electrónico o a través del intranet, pero las personas en planta no. Entonces, ¿qué se inventó esta empresa para las personas que están en planta? Pues crear una estrategia completamente distinta de comunicación, mucho más presencial, mucho más de acompañar con
buscado nuestros generalistas a las personas para que participaran en el proceso. Entonces, fíjense que cuando hablamos de generar confianza, también estamos hablando de acercarnos un poco más a entender las necesidades de las personas y para mí la palabra más importante es ser un poco más empático en el proceso, no solamente hacer el proceso porque es un requerimiento de nuestro modelo como tal, sino entender también cuáles son las necesidades de las personas para que puedan participar. Entonces, esta empresa fue el ejemplo perfecto y fue un ejemplo bastante lindo en la medida en que entendieron que la comunicación con sus administrativos y con las personas del área administrativa era distinta, de pronto un poco más sencilla, pero con las personas que tenían en planta de producción necesitaban de una atención distinta, mucho más personalizada, mucho más de generar este acercamiento y lograron en últimas un porcentaje de participación bastante alto para ser la primera vez que hacían una medición de clima a todos los niveles de la organización. Entonces, súper importante el plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones también debe tener unas personas, unos responsables del proceso, es decir, quién va a promover el proceso internamente. Eh, Pueden también ayudarse de plantillas de planes de comunicaciones que encuentran en Internet. Es bastante sencillo. Ustedes ingresan ahí en Google, Google les trae también como todas las coincidencias de la búsqueda, pero súper importante entonces mantener que para poder acercarnos a las personas y tener y cerrar un poco esas brechas de confianza para que las personas se conecten con el proceso, hay que mantenerlos informados, hay que acompañarlos en el proceso y para poder hacer un plan de comunicaciones que esté bastante acorde a lo que la empresa necesita, pues debemos tener en cuenta que el plan de comunicaciones debe tener unos objetivos, que pueden ser estos cuatro que están viendo en este momento en pantalla, que debe tener unos responsables, que debe también tener el diseño o prediseño de unos mensajes definidos, debe establecer unos canales de comunicación, saber por qué medio yo voy a hacer llegar mi mensaje y debe tener unos tiempos. Entonces yo les mencionaba que es muy importante hacer y generar expectativas. Cuando yo les hablo de generar expectativa, pues quiere decir que yo, para poder generar expectativa, pues me debo tomar un tiempo antes de iniciar el proceso para dar ese impacto. Entonces, cuando les hablo de establecer los periodos, es que para cada una de las actividades que ustedes tengan planeadas dentro de su plan de comunicaciones, establezcan unos periodos. Voy a hacer campaña expectativa 2 semanas antes de iniciar el proceso. Mientras estoy en el proceso, voy a lanzar piezas de comunicación e informar a las personas y esto va a durar, no sé, 2 semanas mientras dura el proceso. Y así un poco para ir organizando también esa necesidad de información que tienen las personas respecto a lo que está sucediendo con su participación y sobre todo ser muy claros en el qué y el para qué estamos nosotros haciendo este tipo de intervenciones internamente dentro de la empresa. Entonces vamos a hacer un recorderis. La primera recomendación es hacer un análisis interno de nuestras debilidades y fortalezas. La segunda recomendación está relacionada con hacer preguntas en tono afirmativo y positivo, entender un poco cómo vamos a estructurar nuestro cuestionario, nuestra encuesta de clima. La tercera recomendación es cerrar esas brechas de confianza, establecer confianza. ¿Cómo establecemos confianza? La primera recomendación es comunicación, mantener informadas a las personas. Y entramos a la cuarta recomendación, que es bastante importante porque empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer con los resultados obtenidos. Es decir, una cosa es que nosotros hagamos todo el esfuerzo por generar justamente el análisis interno de nuestras características, para generar el cuestionario de clima, para realizar unas preguntas, para estructurarlas y diseñarlas, eh, para pensar en cómo cerrar esas brechas, pero si no empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer con los resultados una vez cerrada la participación, pues no tenemos entonces el alcance definido de nuestro proceso de clima. Y si no tenemos un alcance definido, quiere decir que cuando tengamos un mapeo gigante de todos los resultados, pues nos va a quedar un poco mucho, pues un poco no, nos va a quedar mucho más complejo identificar en dónde debemos nosotros, hacia dónde debemos nosotros orientar nuestros esfuerzos. Y esto es muy importante. Yo les mencionaba que cuando nosotros nos tomamos el tiempo suficiente de empezar a entender cómo vamos a diseñar las preguntas, es porque estamos contando los resultados. Si yo estoy haciendo
una evaluación cualquiera, vamos a hablar de clima, y yo hago una pregunta y esa pregunta tiene unas opciones de respuesta y la otra pregunta tiene otras opciones de respuesta, pues el consolidado me va a quedar bastante difícil porque el análisis que voy a tener que hacer va a ser casi que pregunta por pregunta y encuesta por encuesta, lo que implica un desgaste operativo gigante, porque lo que necesitamos en este momento es tener resultados fiables y confiables que nos permitan empezar a tomar decisiones. Y acá es súper interesante porque empezamos otra vez a meternos en este mundo de los datos. Y en el mundo de los datos resulta que encontramos un montón de herramientas que nos ayudan también a generar la visualización de los datos que podemos obtener a través de tableros de claridad o a través de otro tipo de herramientas. Entonces, antes de respondernos a la pregunta de qué vamos a hacer con los resultados obtenidos, vale la pena plantearnos tres cosas importantes. Primero, ¿cómo vamos a obtener los resultados? Vamos a establecer una escala tipo Likert para que las personas respondan. Vamos a hacer preguntas con respuesta abierta, por lo tanto tendríamos que hacer análisis como análisis de discurso, análisis de sentimientos. ¿Cómo vamos a obtener esos resultados? Segunda pregunta, ¿qué datos vamos a recibir? ¿Cómo podríamos nosotros recibir esos datos? Los vamos a recibir por porcentajes, los vamos a recibir por eh, cifras totales, ¿qué datos vamos a recibir? Y tercero, ¿qué tipo de análisis necesitamos hacer? Y para esto es muy importante empezar otra vez a replantearnos si ese cuestionario que nosotros ya teníamos definidos efectivamente nos sirve para obtener los datos que necesitamos, qué datos vamos a tener. Esos indicadores de esos datos son indicadores que son fáciles de analizar o no son tan fáciles de analizar. Y acá lo que ustedes están viendo en pantalla es justamente unos resultados de una medición de clima eh, con una herramienta que tenemos en Periplia y que estamos construyendo en Periplia, y es poder generar unos tableros en los cuales apenas yo entro a la información ya tengo un montón apenas yo entro al tablero ya tengo un montón de información que puedo tener análisis. Entonces acá, como ustedes lo ven, tengo un tablero y el tablero me está diciendo que a esta empresa le fue mejor en relacionamiento que en liderazgo, que el resultado global fue el 63%, que hubo un 88% de participación, que hicieron un cuestionario relacionado con estas tres dimensiones. Entonces es muy importante empezar a preguntarse acerca de qué voy a hacer con los resultados, pero antes de llegar a esas conclusiones, cómo voy a obtener esos resultados para analizar. Y acá les quiero hacer una invitación súper especial para que se conecten el próximo jueves 10 de octubre a las 2 p.m. al webinar de People Analytics. Entonces, la idea es que ustedes se conecten para empezar a entender un poco también de todo este mundo de datos y todo este mundo de información que podemos empezar a analizar. Y este mismo webinar lo vamos a estar dictando por segunda vez el jueves 17 de octubre a las 6 p.m., pues para las personas que no puedan en la primera fecha. Entonces, ¿cómo entender el mundo de los datos? Acá este webinar les va a solucionar bastantes dudas pues, que tengan alrededor de este asunto importante de los datos, porque sabemos hoy que es vanguardia y que además tenemos un montón de herramientas que hoy en día también nos están ayudando a tener más datos, a capturar más datos y por lo tanto pues hay que hacer unos análisis y este webinar es perfecto para solucionar todas las dudas y aclarar todo lo que se les pueda ocurrir respecto a al análisis de los datos. Entonces, muy importante también entender cuál es justamente ese inventario de datos que necesitamos y que vamos a obtener de nuestra medición de clima. Hasta acá son las recomendaciones de la medición. Recuerden que es súper importante poder tener un plan que me permita a mí llevar a cabo la medición de clima, generando la confianza, generando un cuestionario que me ayude a mí a revelar cosas acerca de las debilidades y fortalezas de la empresa, que me permita a mí entender cuáles van a ser esas cosas importantes que voy a preguntar, cómo las voy a preguntar, quiénes van a participar, cómo me voy a acercar a esas personas que van a participar en mi medición y sobre todo y más importante al final del proceso, qué datos voy a recibir y cómo voy a empezar a participar yo en la interacción con esos datos. Recuerden que
Este es el segundo webinar que nosotros hacemos en relación a recomendaciones, tips y demás temas de gestión de talento humano en el grupo de Meetup de Talento Humano Colombia. Recuerden también pues que nosotros siempre los invitamos a que ingresen a la página web de Periplia y en Periplia pueden acceder a esta herramienta que es nivel de madurez, es totalmente gratuita y lo que les va a dar es un informe detallado acerca de cómo se encuentran ustedes o cómo está siendo percibida, por ejemplo, su gestión desde talento humano al interior de la organización, cómo lo ven ustedes también. Entonces es súper chévere. Ustedes también van a obtener, una vez se registren y llenen todos sus datos, obtienen un informe muy detallado, muy completo a su correo electrónico para que lo tengan en cuenta. No sé, Lau, si tengamos preguntas relacionadas con el tema. ¿Me puedes, por favor, confirmar? No, Pau, por ahora no hay preguntas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, súper importante, ya sabemos, la palabra importante de esta sesión y de este webinar fue empatía, un poco para generar justamente la conexión de las personas con el proceso, lograr que participen y que estén mucho más convencidas de que su participación en el proceso es importante y ayuda a la construcción de las estrategias, lineamientos y políticas de talento humano dentro de la organización, entender un poco también cómo esta medición de clima nos permite identificar cuáles son las interacciones dentro de la organización que pueden estar influenciando el comportamiento de las personas para entender que dentro de la organización tenemos ecosistemas que no funcionan separados, sino que todo lo que tenemos dentro de la empresa comienza de una u otra manera a tener un papel muy importante en las dinámicas de la comunicación, en los estilos de liderazgo, en cómo empezamos a comunicarnos internamente con todas las personas y a todos los niveles de la empresa y en últimas entender también un poco que todos los esfuerzos que hagamos desde talento humano pues necesitan siempre de la participación y de la conexión de las personas para lograr justamente que los datos que vayamos a recibir, que la información que podamos recibir nos permita tomar las mejores decisiones para el bienestar de todas las personas. Entonces, si no tenemos preguntas, nuevamente los invito a hacer nivel de madurez. Saben que pueden ingresar a nuestra página web que es www.periplia.com y allí van a encontrar la información para que puedan realizar su nivel de madurez gratuito y obtener el informe que es completísimo a su correo electrónico. Y la última invitación, ya saben, es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos consiguen en Instagram como @periplia, en Facebook como Periplia y en LinkedIn como Periplia. Y súper importante, no olviden las 2 fechas de los webinars de Analytics, de People Analytics, que van a estar súper interesantes y que pues también nos pueden empezar a ayudar a nosotros a aclarar dudas que tengamos respecto al análisis de datos de nuestros procesos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este segundo webinar. Los esperamos para el siguiente. Muchas gracias.